Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo taller de capacitación sobre mercados de carbono en Paraguay. Este es organizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en cooperación con Perspectives Climate Group. Eh, Este es el segundo taller de 3 que se desarrollarán a lo largo del año. Siguiente. Bueno, para la agenda de hoy tendremos una introducción y una recapitulación de lo que fue el primer taller y las preguntas que se hicieron. Esta parte será dada por mí, Joaquín Sandoval. Luego pasaremos a una primera sesión encargada por Jimena Samaniego de Perspectives, donde hablará de los mecanismos de mercado del Acuerdo de París. Luego se pasará a una segunda sesión en donde se hablará de la mitigación de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la NDC. Bueno, y sus diferencias y conceptos claves. Esto también será abordado por mí. Y luego una sesión un poco más concentrada en el sector forestal, donde se hablará de la mitigación de este mismo sector. Esto será disertado por Sandra Dalfium, de Perspectives Climate Group también. Luego haremos una breve parte para un cierre de alrededor de 15 minutos. Siguiente, por favor. Bueno, para la recapitulación del primer taller, las preguntas que se hicieron, entre los temas vistos en la capacitación anterior, fueron la importancia de los mercados de carbono en el Paraguay, por favor, sus fundamentos también. Vimos que una tonelada, existen varias maneras de reducir o capturar carbono. Estos son las dos, digamos, ramificaciones de proyectos de reducción y de captura de carbono. Luego hablamos del desarrollo del mercado de carbono en función del tiempo. Esto abarcó desde sus inicios con con el protocolo de Kioto, luego pasando al Acuerdo de París, y los tipos de mercado de carbono, la acción de cumplimiento o voluntarios, los distintos proyectos de mitigación y las áreas o sectores en donde pueden realizarse estos proyectos de mitigación. Actividades que reducen emisiones de gases de efecto invernadero bueno, las remueven, asimismo. Siguiente, por favor. Y bueno, los tipos de proyectos que existen en Paraguay, que hasta ahora son todos dentro del mercado voluntario, y las metodologías de estos proyectos en cuestión. Para los temas en lo que nos enfocaremos hoy, la anterior, por favor, la diapositiva anterior. La siguiente, entonces. Las preguntas que recibimos en la capacitación anterior fueron las diferencias entre las líneas base de los proyectos y las líneas de base nacionales. Bueno, ¿quién compra los créditos de carbono? ¿Qué mecanismos están vigentes? ¿Cuáles son los roles del Estado en la autorización de proyectos? ¿Y cómo podrían las instituciones financieras locales canalizar los fondos entre stakeholders? Abordaremos estos temas en esta capacitación el día de hoy, así que por favor estén atentos. Siguiente. Bueno, y ahora específicamente en qué nos enfocaremos hoy. En los mecanismos de mercado, los mecanismos dentro del artículo 6, cómo funcionan y ejemplos de los mismos. Siguiente. La mitigación de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la NDC. La mitigación de estos gases de efecto invernadero están subdivididas en 5 sectores, que son los del inventario de gases de efecto invernadero, las metas de mitigación y las medidas de mitigación en todos estos sectores. Y bueno, aclaraciones sobre la mitigación del sector forestal, una charla más concentrada sobre los conceptos claves de cómo se mitiga gases de efecto invernadero en el sector forestal. Ahora les dejo con Jimena, que nos hablará de los mecanismos del mercado del Acuerdo de París. Jimena, adelante y muchas gracias. Gracias, Joaquín. En esta parte de la capacitación, entonces vamos a hablar, vamos a hacer un poco la profundización sobre lo que es el Acuerdo de París y sus mecanismos en el artículo 6.
Parte de esto ya lo habíamos visto en la primera capacitación muy por encima para entender un poco la línea de tiempo frente a los mecanismos de mercado que existen. Entonces, pues veníamos de entender un poco que bajo los mecanismos de mercado que se crearon en el protocolo de Kioto teníamos otra modalidad de funcionamiento en la que los países desarrollados tenían unas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero específicas em, que buscaron cumplir a través de la generación el apoyo a proyectos o actividades de mitigación en países en vías de desarrollo. Esto entonces cambió en el marco del Acuerdo de París, que es un acuerdo en el cual se establecen compromisos de reducción de emisiones para todos los países que hagan parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que entonces pone una obligación a todos los países, por lo tanto, el compromiso y la búsqueda de formas para ayudarse entre países cambia un poco en este sentido. Para eso, el artículo 6 del Acuerdo de París crea unos mecanismos de cooperación voluntaria, que es lo que conocemos como los mecanismos del artículo 6, y estas alternativas para cooperar de manera voluntaria entre países, lo que buscan es ayudar a los países a que puedan cumplir con sus compromisos y pues al mismo tiempo tener una dinámica de participación en los mercados de carbón. Esto, asimismo, pues contribuye al promover el desarrollo sostenible en los países, que es otra de las metas muy importantes bajo el Acuerdo de París. Entonces, el artículo 6 establece estas formas de cooperar que se dividen en dos grupos, unos mecanismos que son basados en el mercado y otro mecanismo que se denomina el no mercado. Los mecanismos basados en el mercado son los que conocemos como el artículo 6.2 y el artículo 6.4, y el mecanismo de no mercado es el artículo 6.8. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a explicar un poco las diferencias entre cada uno de ellos, pero es importante resaltar que el Acuerdo de París fue establecido en el 2015, luego el artículo 6 del Acuerdo de París definió la creación de estos tres mecanismos, y luego en el 2021 se logró un acuerdo sobre las reglas del Acuerdo de París, en donde se incluyó una serie de lineamientos frente a cómo reglamentar estos mecanismos de mercado, estos tres mecanismos, siguiendo unos principios comunes como lo son la integridad ambiental, la transparencia y la prevención de la doble contabilidad. Entonces, listo. ¿Cuál es la diferencia entre los tres mecanismos? ¿Qué es cada uno de ellos? El artículo 6.2 se conoce como los enfoques cooperativos y establece un mecanismo de cooperación en el cual se permite que los países transfieran resultados de mitigación, es decir, reducción de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero, entre ellos lo que se conoce como unidades de transferencia, resultados de mitigación de transferencia internacional, en inglés se denominan ITMOs, International Transfer Mitigation Outcomes. Este mecanismo entonces establece una serie de criterios, una serie de reglas y de pasos para que un país que está en el proceso de cumplir con su NDC y está implementando proyectos y está reduciendo emisiones, y que ha identificado en el marco de su NDC que tiene diferentes sectores donde reducir emisiones es posible y puede ser un proceso, digamos, que se puede alcanzar más rápido y por tanto cumplir con su meta de manera más efectiva, tiene un excedente o es capaz de generar una cantidad de resultados de mitigación que
puede transferir a otro país sin comprometer su cumplimiento de la meta. En este sentido, este mecanismo lo que permite entonces es que un país pueda comprarle a otro país esas reducciones y pueda utilizarlas para cumplir con su NDC. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a explicar un poco más de cuál es el argumento detrás o cómo se entiende esto de no comprometer el cumplimiento de la propia NDC. Luego tenemos el artículo 6.4, que es un mecanismo que, a diferencia del primero, tiene un organismo centralizado que es muy parecido a lo que fue el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo del 6.4, entonces, es un mecanismo que es administrado por la Convención Marco de las Naciones Unidas y lo que permite es también poder intercambiar, transferir estos resultados de mitigación, pero en este caso ya no es necesariamente entre países, sino que es entre proyectos. Es decir, los proyectos generan estas reducciones que pueden venderlas a otro tipo de actores, entiéndase eso, países, entiéndase eso, empresas privadas, empresas públicas o quien necesite las reducciones para diferentes propósitos. Para este mecanismo, la Convención Marco y bajo el Acuerdo de París se creó un órgano supervisor de este mecanismo, una entidad para coordinar este mecanismo que se llama el Supervisory Body, y ellos son los encargados de establecer las reglas y los procedimientos para desarrollar estos proyectos de mitigación y para establecer las reglas de cómo funciona el mecanismo, cuáles son los pasos y cuáles son los lineamientos que deben seguir los proyectos nuevos y los que ya existían bajo el mecanismo de desarrollo limpio que intentan, que expresan su intención de transicionar al mecanismo del 6.4. Y por último, entonces, tenemos el artículo 6.8, que como mencioné anteriormente, es el que se denomina el mecanismo de no mercado. Y a diferencia de los otros dos, es un mecanismo que también permite colaborar entre países, pero que no se basa en ninguna transacción de créditos de carbono. Por eso se denomina de no mercado. Aquí la idea es colaborar entre países para establecer proyectos a veces enfocados en temas de mitigación con cobeneficios en adaptación o al revés, pero que no implican la transferencia, ni la venta, ni la compra de créditos de carbono, sino que tiene otros cobeneficios asociados normalmente relacionados con financiamiento climático. Listo, entonces, como conté ahorita el artículo 6.2, el primer mecanismo, dado que se enfoca en la cooperación entre países, luego entonces debe haber un país anfitrión, quien es el que tiene los resultados de mitigación disponibles para vender, y un país comprador, quien necesita los resultados de mitigación para poder cumplir con su NDC. Tiene unas características específicas para los cuales esas reducciones pueden ser utilizadas. Uno de sus usos responde a la necesidad de usarlos para cumplir con una NDC, pero el país comprador también puede utilizar esas reducciones para otros propósitos, o puede que un país no necesariamente sea el comprador, sino que otros mecanismos o otros esquemas de cumplimiento de reducción de emisiones, como por ejemplo el esquema de la aviación internacional, en donde se tiene un mecanismo para que las aerolíneas puedan compensar su huella de carbono de los vuelos internacionales, puedan adquirir también estas reducciones. En ese sentido, entonces, lo que es clave de entender en el artículo 6.2 es que las reducciones de emisiones que salen del país anfitrión, es decir, quien tiene esos resultados de mitigación disponibles para sacarlos del país y no está comprometiendo su propio cumplimiento a la NDC,
tiene, esas reducciones tienen 3 posibles usos y bajo esos 3 usos diferentes reglas aplican. En el caso de la primera, en el caso de del primer uso y en algunos casos para los otros 2 usos se habla comúnmente de los ajustes correspondientes, que es un concepto sobre el cual es importante entender diferentes conceptos básicos en términos de cómo el país que genera los ITMOS y el país que compra los ITMOS los cuenta para su contabilidad interna en el caso del que los está vendiendo y cómo los cuenta el que los está comprando. Entonces, en esta diapositiva voy a mostrarles de manera gráfica cómo se puede entender este concepto. Tenemos entonces, por un lado, el país anfitrión o el país que tiene estos resultados de mitigación disponibles para vender, porque, como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, su meta de mitigación o su meta de la NDC en un año en particular, digamos, es la barrita roja, y las emisiones que este país está reportando en este año en particular están por debajo de la meta. Quiere decir que el país ha hecho suficientemente un esfuerzo significativo para reducir tanto sus emisiones que ya cumplió la meta y además tiene un gap que significa un esfuerzo de reducciones de emisiones que en efecto se lograron al punto de que las emisiones bajaron al nivel de la barrita que está pintada ahí. Luego, en el otro caso, tenemos un país que sería el país comprador, que en su último reporte de emisiones de gases de efecto invernadero se muestra que sus emisiones están por encima de la meta de la NDC, lo que quiere decir que por sus esfuerzos propios no ha podido bajar las emisiones hasta al menos para cumplir la meta. Está muy lejos de cumplir la meta todavía. Entonces, ese excedente que está por encima de la meta, es decir, esas reducciones de emisiones que el país comprador no ha podido reducir por sí mismo, es lo que necesita comprar de otro país que tenga esas reducciones disponibles. Y en ese sentido, entonces, como se ve en la gráfica, ese gap o esas reducciones que el país anfitrión tiene disponibles son las que serían potenciales para transferir al país comprador para que las pueda usar y pueda compensar esas emisiones que por sí mismo él no puede reducir y por lo tanto no ha podido llegar a la meta. Entonces, en ese sentido, una vez el país comprador adquiere los ITMOS, los utiliza para su cumplimiento de su meta, lo que pasa aquí es que el país comprador ajusta sus emisiones de manera tal que cuenta esas reducciones que acabo de comprar como un esfuerzo de reducción y por tanto compensa esas emisiones. Luego entonces en su reporte de emisiones del año en particular, después de haber comprado esos ITMOS, es capaz de demostrar que en efecto redujo eso y en su contabilidad él puede restar esas emisiones. Pero el país anfitrión, dado que transfirió esas emisiones, en el concepto como tal no significa que haya emitido más, pero sacó esas reducciones del país, luego sacó ese pedazo de reducciones disponibles, por lo tanto tiene que sumar esa cantidad de emisiones, o más bien sumar ese excedente de reducciones, porque ya no hacen parte del esfuerzo, ya no hacen parte de las reducciones logradas en el país porque ya salieron del país. Esto nuevamente no quiere decir que el país esté emitiendo más, solo en términos de contabilidad, el país anfitrión debe sumar las reducciones que transfirió internacionalmente y el país comprador, por tanto, debe restarlas. Este concepto es lo que se conoce como los ajustes correspondientes y esto básicamente está impulsado por la necesidad de
de reportar y de llevar la contabilidad del cumplimiento de la NDC. Al final va a ser muy importante que todos los países que tengan, que lleven la contabilidad y lleven el seguimiento del cumplimiento de la NDC, puedan hacer estos ajustes correspondientes con los lineamientos que en el marco de las negociaciones se vayan dando en los próximos años. Por ahora, este es el concepto básico. Listo. ¿Cómo se está viendo esto en la vida real? ¿Qué está pasando con este mecanismo? Este mecanismo empezó, digamos, a funcionar en paralelo con el establecimiento de las reglas para que funcione. Entonces, hay muchos países que han tomado la delantera y que han venido haciendo cooperaciones de este estilo a través de memorandos de entendimiento o acuerdos bilaterales en donde se establecen algunas condiciones o unos requisitos generales para cooperar, se identifican algunos sectores donde se puede hacer como esta mitigación fácil, digamos, entre comillas, o adicional, lo que se llama los frutos bajitos en términos de los sectores, y en algunos casos en donde ya se han hecho actividades piloto, es decir, proyectos que están generando reducciones que después se van a convertir en ITMOs y que entonces ya están comprometidos para ser transferidos a otros países. Para esto es muy importante resaltar que los países, en aras de participar en esto, deben cumplir con ciertos requisitos de participación, y entre los requisitos y las cosas que deben tener listas para estar preparados para participar en un mecanismo de cooperación como este, están aspectos como el establecimiento de un marco legal e institucional, infraestructura de reporte y registro, criterios definidos para autorizar proyectos de mitigación, qué tipo de actividades, qué tipos de proyectos, bajo qué criterios se pueden desarrollar. Y esto es especialmente relevante para Paraguay, dado que el proyecto de ley de la propiedad del carbono es uno de los, digamos, uno de los pasos que el país está dando para poder empezar a definir el marco legal de lo que significa participar en mercados de carbono. Algunos ejemplos del artículo 6.2, hay países como Suiza, Suecia, Singapur que han firmado diferentes acuerdos bilaterales o que ya tienen actividades piloto. Aquí en esta diapositiva pueden ver, por ejemplo, todos los países que en este momento, bueno, de acuerdo al reporte del 2020, ya tienen actividades piloto o ya tienen acuerdos bilaterales en donde se planea en los próximos años hacer actividades pilotos para participar bajo las reglas de este mecanismo, es decir, pues para la transferencia de ITMOs. Y aquí es importante resaltar un ejemplo que quise traer para un poco mostrar cómo esto se decanta en la realidad, el caso de la cooperación entre Ghana y Suiza, que es uno de los primeros acuerdos bilaterales que fue firmado. Y bajo este acuerdo bilateral, entonces, Suiza como país comprador y Ghana como país anfitrión decidieron autorizar o desarrollar bajo este acuerdo 9 proyectos que van a generar resultados de mitigación para ser transferidos a Suiza. Estos proyectos pues se implementan en Ghana, son de diferentes sectores y actualmente pues están en implementación, y uno de esos proyectos es un proyecto cuyo desarrollador es UNDP. Está enfocado en la promoción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes para el cultivo sostenible de arroz, y este ha sido uno de los primeros proyectos, si no es el único, que ha generado ITMOs que ya han sido exitosamente transferidos a Suiza. Quiere decir que estos ITMOs ya fueron autorizados para ser transferidos, y lo importante de resaltar aquí es, además de la implementación del acuerdo y del desarrollo de las actividades y obviamente el beneficio que trae para el comprador en adquirir estas reducciones para el cumplimiento de su NDC,
es los cobeneficios que trae para los desarrolladores de proyectos. Por ejemplo, en Ghana, pues la implementación de estas prácticas agrícolas climáticamente inteligentes han generado beneficios significativos en los cultivadores de arroz. Y pues este es un sector que cubre el 80% de la producción de Ghana, de la producción agrícola, entonces el beneficio a gran escala es importante resaltar en este ejemplo. Listo. Ahora, con respecto al mecanismo del artículo 6.4, este es un mecanismo que aún se sigue definiendo. Hay muchas reglas, hay muchos lineamientos que están siendo discutidos actualmente en el Supervisory Body, que es este órgano centralizado que es el encargado de establecer las reglas. Aquí, como ya mencioné anteriormente, pues son aquí en vez de los países transfiriendo unidades, es los proyectos generando esas unidades. Las unidades que se generan o los créditos de carbono que se generan bajo el mecanismo del artículo 6.4 se denominan emisiones de reducciones del artículo 6.4, en inglés se llaman Article 6.4 ERs, y si estas reducciones se transfieren o las compran en otro país, quiere decir un país o una empresa privada que esté en otro país y se transfieren internacionalmente, se convierten en ITMOs. Y para esto se requiere que el país anfitrión los autorice. Esto es importante porque nuevamente cuando se trata de transferencias internacionales, todas las reducciones que salgan del país deben ser autorizadas en aras de verificar que no se comprometa el cumplimiento de la NDC, que por tanto sea mitigación adicional que no se esté necesitando para cumplir la propia NDC. Frente al mecanismo del artículo 6.4 hay aspectos muy importantes que se necesitan definir, por ejemplo, cuáles son las metodologías que los proyectos deben seguir y qué principios deben cumplir esas metodologías. Parte de este mecanismo responde a lo que ya existía como el MDL. Esto para algunos es la evolución del MDL, para otros es un MDL Plus. Y lo que se está buscando es que todas las lecciones aprendidas y todos los errores o todas las cosas que no salieron bien del MDL, pues no sean repetidas y por tanto este mecanismo pueda mejorar esas condiciones. Y por tanto, temas como la operacionalización del registro, los requisitos que los países deben cumplir, todos los procesos que implican los proyectos como la certificación, la validación, la verificación, todas esas reglas deben ser establecidas de acuerdo con los principios del Acuerdo de París. Temas como la adicionalidad, por ejemplo, es un tema bastante discutido y que está ahorita como uno de los temas más difíciles para definir las reglas. Y pues lo que se espera aquí es que en el marco de las conferencias de las partes se tomen decisiones frente a estos lineamientos para que el mecanismo pueda ser operacional lo más pronto posible, que según las fechas será a finales de 2024, si todo avanza con rapidez. Listo, y en ese sentido, entonces, esto es rápidamente un resumen de qué se necesita autorizar y qué no por el país anfitrión. Como vimos, entonces están el mecanismo del artículo 6.2 y el 6.4 que generan ya sea ITMOs o reducciones de emisiones del artículo 6.4, los artículos 6.4 ERs. Entonces, como ven en la gráfica, todo lo que está resaltado con rojo son en efecto los créditos de carbono que necesitan ser autorizados por el país anfitrión para no comprometer su cumplimiento de la NDC, pero luego también hay otros usos en donde la autorización del país anfitrión no es necesaria, que responden principalmente a el uso de estos créditos de carbono para otros propósitos, entiéndase, otros mecanismos, otros esquemas de cumplimiento, para usos voluntarios, para compensación de huella de carbono, lo que se conoce el offsetting, o para uso voluntario netamente.
En este sentido, pues como pueden ver, los ITMOs que se transfieren internacionalmente, además de apoyar metas que no son del propio país que está transfiriendo las unidades, también pueden apoyar o pueden ayudar a aumentar la ambición en el sentido de que entre más esfuerzos de reducción haga un país y entre más ambicioso sea, más ambición en términos de reducción puede alcanzar y por tanto puede tener más créditos de carbono disponibles para transferir. Y por otro lado, los que no necesitan autorización, pues además de poderlos usar con otros propósitos, también pueden apoyar a las metas nacionales con incremento del financiamiento climático o pues pueden solamente ser contabilizadas para el cumplimiento interno. Listo, y por último, rápidamente del 6.8, como se mencionó, pues como este es un mecanismo que no está basado en las transacciones, aquí lo que se busca entonces es crear un marco para hacer una plataforma web centralizada por las Naciones Unidas en la que se exprese el interés de colaborar o presentar proyectos de mitigación y adaptación en aras de identificar dónde se necesita el apoyo y para cuándo está planificado. Estos proyectos, pues, también entienden como formas de cooperar entre los países en la medida que se pueden unir esfuerzos, se pueden buscar fuentes de financiación conjunta y pues generar diferentes tipos de colaboración para que se pueda aumentar la ambición, no solo en mitigación, sino en adaptación. Normalmente están asociados, o la idea original de los mecanismos de no mercado está asociada con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, con co-beneficios de mitigación y otros mecanismos financieros. Sin embargo, pues también bajo este artículo hay muchas cosas que se están definiendo todavía en las negociaciones. Y aquí rápidamente quise mostrarles, basado un poco en las preguntas que recibimos en la primera capacitación, temas relacionados con los precios al carbono, como vieron, pues bajo estos tres mecanismos, o bajo los dos primeros mecanismos de mercado, tenemos condiciones diferentes y unidades diferentes, y bajo el MDL hemos tenido también otro tipo de comportamiento del mercado. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver en un reporte del Banco Mundial cómo varían los precios de la tonelada de carbono, del crédito de carbono, dependiendo del tipo de proyecto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunas tendencias identificadas en los reportes, en el mercado voluntario, por ejemplo, según las estadísticas, el último año el precio ha estado en rangos de 1 a $20 por tonelada, siendo $4 el promedio, mientras que, por ejemplo, en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, que como vimos en la capacitación anterior, responde a un esquema de mercado en donde los sectores son los que tienen unas responsabilidades de reducción y pueden adquirir cupos o transferirse entre los sectores los créditos, dado que son mecanismos domésticos que son desarrollados en regiones específicas con características de los sectores específicas, también tienen otro comportamiento en cuanto a precios. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en de la Unión Europea, según también el informe, los precios han variado en los últimos años de 25 a casi $100 por tonelada, que responde un poco como a las tendencias que en algunos documentos se han identificado como las tendencias al precio de la tonelada de carbono bajo el Acuerdo de París, respondiendo a una serie de lineamientos y de criterios que van relacionados con la integridad ambiental, que están alrededor también de esos números. Y ya creo que aquí con esto termino y le paso el micrófono a Joaquín. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la información sobre los distintos
incisos dentro del artículo 6 y los distintos mecanismos de mercado. Yo ahora voy a hablar sobre la mitigación de los gases de efecto invernadero en los sectores, empezando por la NDC del Paraguay y su última actualización al 2021. Si puedes, por favor, cambiarla. Hola. Hola. Ya la cambié. ¿No, no la A ves? ver, ahí va. Sí, creo que Ah, mi conexión es un poco inestable, así que voy a dejar el video de bueno. lado para que se me pueda entender, porque de repente se puede entrecortar un poquito. Dale, Bueno, dale. sobre la NDC del Paraguay, la misma establece objetivos específicos de reducción de emisiones en materia de gases de efecto invernadero para que el país alcance el 20% de reducciones al que se comprometió para el año 2030. De este 20%, la mitad, o sea, el 10%, debe ser realizado o alcanzado de manera incondicional, y el otro 10% de manera condicional a través de financiamiento o de ayuda técnica de otros estados u otras organizaciones. Se menciona la adaptación como un enfoque principal, ya que Paraguay aporta muy poco en realidad al inventario de gases mundial de efecto invernadero. Es un porcentaje menor al 0,1%, y es de elevada vulnerabilidad al cambio climático por ser una plataforma alimentaria que basa su economía en los agronegocios, y tampoco tiene litoral marítimo. Se realizó en base a procesos participativos multisectoriales, y esto derivó en la construcción de dos componentes: el de adaptación y mitigación ante el cambio climático. En esta edición de la NDC se reporta la primera comunicación en materia de adaptación al cambio climático, y para la parte de mitigación, que es de la cual voy a hablar hoy, se elaboraron planes de mitigación en los 5 sectores del inventario de gases de efecto invernadero. Si puedes dar siguiente, Jimena, por favor. Bueno, para empezar a hablar sobre metas de mitigación hay que entender lo que es el BAU, o el Business as Usual. Es una línea proyectada en la cual se establece que si no se hicieran cambios en materia de mitigación, sería como la línea de base de emisiones sin medidas de mitigación, por así decirlo. Entonces, en este gráfico podemos ver la meta incondicional en color azul, que representa un 10% de reducciones, o alrededor de 10.000 gigatoneladas de CO2 equivalente, y la meta incondicional siendo el 10% restante para llegar al 20%, lo cual sería, bueno, el mismo número, cerca de 10.000 gigatoneladas. O sea, Paraguay se comprometió a reducir alrededor de 10.000 gigatoneladas de manera incondicional y otras 10.000 de manera condicional, bueno, en espera de ayuda técnica o financiamiento de otros lugares. La línea roja que se observa es el escenario BAU, la cual se estima en 102.542 gigatoneladas para el año 2030. La línea naranja vendría a ser las emisiones, habiendo realizado las medidas de mitigación aprobadas y aplicadas. Y en la línea verde es el escenario con medidas adicionales, incluyendo las planificadas que aún no están aprobadas, digamos. Entonces, por favor, siguiente. Bueno, ahora para las medidas de mitigación en los 5 sectores, notarán que hay algunas medidas de mitigación que están circuladas en naranja. Estas medidas son de las cuales se puede obtener certificaciones o créditos de carbono, empezando, bueno, por las medidas de mitigación del sector energía, la utilización de biomasa forestal, la cual está contemplada por el decreto número 4056 del año 2015.
Luego los proyectos de promoción de energías renovables, encargados por la entidad binacional Itaipú. Estos se enfocan en el uso de termocalefones solares, biodigestores, paneles solares en comunidades aisladas, mayormente en el Chaco, movilidad sostenible, ecofogones y otros tipos de tecnologías tecnologías. Luego, la mejora en la calidad de los combustibles fósiles utilizados, y esto está implícitamente vinculado a la mejora de la innovación tecnológica, por ejemplo, la mejora en uso de combustibles bajos en azufre, ultra bajos en azufre, requieren, obviamente una inversión en tecnología y modernización de la flota vehicular. Luego, pasando ya a una de la cual pueden derivarse certificados de carbono, el uso óptimo de la energía. Esto es mediante la aplicación de medidas eficientes energéticas, como nuevas tecnologías de focos de bajo consumo, y otros tipos de infraestructuras que sean de uso óptimo o de eficiencia energética. Luego, el fomento de las construcciones sostenibles en las ciudades, programa de cocinas eficientes, el cual se desarrolla a través del programa PROESA, y luego los lineamientos del Plan Nacional de Eficiencia Energética del Paraguay, los de la Política Energética Nacional del 2040, y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Siguiente, por favor. Para las medidas de mitigación del sector residuos, primeramente la segregación en fuentes de disposición primaria, digamos, de los residuos. Esto implica contar con contenedores exclusivos para los residuos orgánicos, también una recolección diferenciada, traslado y compostaje de los mismos. Al 2030 se deberá promover campañas de concienciación ciudadana a nivel de los municipios a ser involucrados en esta medida de mitigación. La segunda medida de mitigación es la captación de gas metano en rellenos sanitarios dentro del departamento central. La medida implica la operación y cierre del módulo 3 del relleno de la empresa para la colocación al 2030 de la infraestructura necesaria para la captación y quema de gas metano. Esto puede ser certificable como reducciones de gases de efecto invernadero, entonces, por ende, puede ser certificable. La reducción del papel en la función pública y lagunaje aeróbico en las industrias azucareras y alcoholeras. Esta medida contempla que las empresas industriales del sector azucarero y alcoholero incrementen la capacidad de tratamiento de sus efluentes, como resultado, obviamente, del crecimiento de sus niveles de producción. Ante este escenario, al 2030, la medida implica la incorporación de una fase aeróbica al lagunaje anaeróbico ya existente dentro de estas industrias o de estos sectores. Y las plantas de tratamiento de efluentes también aeróbicas en comunidades vulnerables, cual se basa en el proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al 2030 de proporcionar infraestructura para soluciones sanitarias relacionadas a los desechos cloacales en determinadas ciudades del interior del país, como Tobatí, Cacupé, Carapeguá, Coronel Oviedo, en Misiones, creo que San Juan Bautista, y también Horqueta. Siguiente. Para el sector industrial es donde más medidas de mitigación se poseen, de las 45, la mayoría pertenecen al sector industrial. Primeramente, la reducción de la proporción del clínker, el cual es utilizado en la construcción o producción de cemento. Esta medida contempla optimizar al 2030 la combinación de las materias primas para obtener clínker con contenido de silicato mayor al 60%, silicato tricálcico. Reducciones de las emisiones de polvo en los hornos de la industria cementera, la cual se basa en la utilización de dispositivos como filtros de manga para la captación del material particulado que es generado a nivel industrial,
uso eficiente del cemento en las mezclas de las construcciones. Al 2030 el uso de este cemento en las construcciones mediante la creación de vínculos académicos. Bueno, reducción de los hidrofluorocarbonos o HFCs, que son un tipo de gas de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global, por así llamarlo. Esta medida se basa en el cumplimiento al 2030 del calendario establecido en la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, bueno, para la reducción del uso de hidrofluorocarbonos en países en desarrollo. El diseño de sistemas de refrigeración y climatización con gases R290 y R600A. Se basa en el calendario, en el cumplimiento del calendario establecido en la enmienda también del Protocolo de Montreal. Luego el desarrollo y operación de 2 centros de recuperación de gases de refrigerantes, se basa en el almacenamiento, reciclaje y recuperación de gases refrigerantes en el departamento central y de Alto Paraná, esto con metas al 2030. La destrucción de gases refrigerantes en hornos cementeros consiste en una medida en el análisis de factibilidad para la destrucción correcta de los gases refrigerantes provenientes de los centros de recuperación, reciclaje y almacenamiento de la medida anterior. Luego, siguiente. Bueno, propiciar la adopción de políticas y mecanismos financieros que permitan la sustitución técnica. La investigación en materia de cambio climático sobre las categorías del sector industrial, la cual consiste en promover la investigación para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en las siguientes categorías industriales y también identificar las medidas de mitigación al cambio climático del 2030, acordes a cada una de las categorías industriales y localidades del país. Luego, la economía circular en la producción o en el sector de la producción del acero, la cual consiste en fundir chatarra en vez del mineral de hierro para la producción de materiales de acero. Luego, la economía circular en la producción del vidrio, exactamente lo mismo que en la producción del acero, solamente que en vez de fundir minerales de hierro, se debe fundir materiales reciclados para evitar emisiones asociadas a la producción del vidrio, perdón. Y bueno, la capacitación en buenas prácticas de sistemas de refrigeración, la cual consiste en dar continuidad hasta el 2030 a las capacitaciones periódicas sobre buenas prácticas en los sistemas de refrigeración, desarrollando al menos 4 de estas al año, con un enfoque práctico y teórico del 70 y 30% correspondientemente, para evitar fugas gaseosas indeseables en las instalaciones. Para el sector agricultura, empecemos por la producción orgánica de cultivos agrícolas de posicionamiento nacional. Uso racional de fertilizantes nitrogenados en la producción fructícola, la cual es una medida que plantea estratégicamente la medida de reducción al 5% de estos fertilizantes nitrogenados para el año 2030. Lo mismo para el uso racional de fertilizantes nitrogenados en los cultivos tecnificados, como son la soja, el maíz y el trigo. Solamente que esta medida contempla reducir gradualmente entre el 5 al 10% el uso de fertilizantes nitrogenados en este tipo de cultivos, a través de la agricultura de precisión y del empleo de tecnologías existentes de biofertilización. Luego, la producción arrocera integrada a la ganadería, la cual se basa en proyectos pilotos escalables, donde, bueno, luego de la cosecha se procede al pastoreo de los rebrotes del arroz, del cereal, que puede favorecer la disminución de los residuos en el uso del suelo y la mitigación de las emisiones entéricas del ganado. Si bien no se ha establecido como un indicador de cumplimiento del 2030, es una de las medidas de mitigación que se contempla. Buenas prácticas en la producción del arroz. Perdón. No, la de atrás, por favor.
Buenas prácticas en la producción del arroz. Estas buenas prácticas, si reducen emisiones, pueden ser certificables. Sistemas integrados de producción agropecuaria y buenas prácticas pecuarias, de producción pecuaria, perdón. Ahora pasamos al sector de cambio de uso de la tierra. Uso, transformación, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Bueno, empezando por la siembra directa, la medida se constituye una práctica que está en práctica, vale la redundancia, hace un tiempo, siendo para la meta del 2030 mantener bajo el sistema de superficie agrícola proyectada esta práctica alrededor de unas 3,9 millones de hectáreas. Difusión de la agricultura de conservación en el segmento de agricultura familiar campesina. La medida se basa en que la agricultura campesina está muy difundida a nivel de agricultura empresarial mecanizada y no así la familiar campesina. Además la agricultura de conservación está muy difundida a nivel de agricultura empresarial mecanizada y no en el segmento de la agricultura familiar campesina. Bueno, por razones de costo-eficiencia se recomienda implementar la agricultura de conservación en las prácticas de manejo del suelo, en especial en el empleo de abonos verdes, proponiéndose duplicar la superficie actual estimada bajo este manejo para el 2030. Luego, la certificación de bosques por servicios ambientales bajo el régimen de servicios ambientales. La medida pretende incrementar al año 2030 en 60% la cantidad de superficie actualmente certificada hasta llegar a 72.323 hectáreas en la región occidental, incluyendo potenciales beneficiarios a las comunidades indígenas, comunidades vulnerables, poblaciones indígenas y campesinas. Luego, la prohibición de la transformación de especies boscosas, a través del cumplimiento de la ley número 6.676/20, por medio de la cual se extiende al 2030 la conocida ley de deforestación cero en la región oriental del país. Restablecimiento de bosques o plantaciones forestales plantaciones forestales con fines energéticos y maderables. Estas pueden ser certificables también. Restablecimiento de bosques, la cual se basa en la restauración de ecosistemas forestales, como parte de la gestión ambiental de las entidades hidroeléctricas binacionales, llegando a alrededor de 4.600 hectáreas para el año 2030. Aumento de superficies de bosques en esquemas de conservación, la cual, bueno, supone la inclusión al 2030 de las propiedades privadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas bajo algún esquema de conservación para incrementar al 2030 de entre un 15 a 18% la superficie nacional de áreas silvestres protegidas. Esto significa alrededor de 650.000 hectáreas, incluyendo zonas del bosque seco del Chaco y del bosque subhúmedo inundable del río Paraguay, todo esto bajo el régimen de servicios ambientales. Y bueno, por último, los proyectos RED dentro del mercado voluntario de carbono, el cual, bueno, se basa en la certificación y comercialización de proyectos privados de conservación de bosques como unidades verificadas de carbono, o VCUs por sus siglas en inglés. Con esto creo que termino los 5 sectores de la NDC, de mitigación de la NDC, y ahora le paso el micrófono a Sandra, que nos hablará de los conceptos clave del sector de cambio de uso de la tierra. Uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura. Adelante, Sandra, te escuchamos. Muchas gracias. Me parece que no te escuchamos, Sandra. Yo no te... Hola, ¿me están escuchando ahí? Ahora sí te escuchamos, Sandra.
Ok, perdón por eso. Ok, gracias Joaquín y gracias Jimena por la presentación. Lo que yo voy a hacer a continuación es entrar a dar unas definiciones generales del sector UTCUS. Son definiciones que en principio son muy básicas, pero son de por sí importantes a tener en cuenta cuando hablamos del sector UTCUS y particularmente del sector forestal, ¿no? Y ya hacia la segunda parte de mi presentación voy a entrar a dar algunos ejemplos de 3 proyectos típicos del sector forestal y que son relevantes para el contexto de Paraguay. Jimena, por favor, la siguiente. Bien, es importante recordar que en general para todos los sectores la principal actividad de mitigación es la que se conoce como reducción de emisiones de CO2, ¿no? Y estos son básicamente acciones o medidas que se toman para disminuir la cantidad de CO2 que se liberan a la atmósfera, ¿no? Entonces tú tienes cualquier actividad que emite 100 toneladas de dióxido de carbono equivalente y uno implementa acciones para que esto se reduzca a un, no sé, 80 o un 50%. Eso es una típica acción de reducción de emisiones y que se puede encontrar en cualquier sector de los antes ya mencionados en la presentación. Un tipo de actividad de mitigación que es muy particular del sector UTCUS, del sector forestal, es cuando nos referimos a la remoción de dióxido de carbono. Y esto se refiere a las actividades que extraen CO2 de la atmósfera y lo almacenan de manera duradera, de manera permanente, en la biomasa arbórea, en el suelo, en las raíces vivas, las turberas o los manglares, ¿no? Acá es un concepto diferente, es que tenemos el CO2 en la atmósfera y son actividades que extraen este CO2 y lo almacenan, ¿no? Un típico ejemplo de actividad de remoción son los que se conocen como proyectos de afforestación, de reforestación, y también algunas actividades de la gestión forestal sostenible. La gestión forestal sostenible también tiene actividades de reducción de emisiones, por ejemplo, lo que es el manejo de incendios en las plantaciones forestales. Y bien, estas son en principio las 2 actividades de mitigación de dióxido de carbono que tenemos en el sector UTCUS. Luego también se habla de algo que se conoce como las emisiones evitadas. Algunos expertos incluyen las emisiones evitadas dentro de lo que es la reducción de emisiones, pero otros lo consideran como una categoría separada. Y esto se refiere a básicamente acciones que se implementan para evitar que se produzcan emisiones, ¿no? Y aquí tenemos el típico ejemplo de lo que es la deforestación evitada, que es yo tengo un bosque y realizo acciones para que este bosque no sea talado, para que este bosque no sea quemado. En otras palabras, esto es también lo que comúnmente se conoce como REDMAS, ¿no? Jimena, por favor, la siguiente. Bien, entonces lo que voy a proceder a hacer ahora es explicar 3 casos típicos de ejemplos de proyectos forestales de carbono, perdón, que se implementan en el mercado voluntario de carbono. El primero de ellos es lo que se conoce como aforestación y reforestación. Este es básicamente el típico proyecto en el sector forestal. Son proyectos que desde la época del mecanismo de desarrollo limpio se vienen implementando, es decir, se tienen metodologías desde de la época del mecanismo de desarrollo limpio, estándares que tienen mucha legitimidad internacional, como es BERRA, como el Gold Standard, tienen metodologías de aforestación y reforestación. BERRA ahorita está en el proceso de actualizar su metodología de aforestación. Y bueno, como ya mencioné, estas actividades se tratan o lo que buscan es remover el CO2 de la atmósfera a través de
de plantación de los plantones o a través de, por ejemplo, de regeneración natural asistida por el hombre. Siempre es importante enfatizar esta parte de que es asistida por el hombre, puesto que se necesita este componente antropológico para que se considere una actividad del mercado de carbono, ¿no? También es importante diferenciar lo que es el proceso de aforestación versus el proceso de reforestación. Aforestación es cuando se establece cobertura boscosa en áreas donde no había bosque, y reforestación es donde donde previamente existía un bosque, se deforestó y ahora se está en el proceso de reforestar, ¿no? Algunos comentarios generales sobre este tipo de proyectos es que, bueno, en general, y esto es un paréntesis, una característica típica de los proyectos forestales o de los proyectos dentro del sector UTCUS es que tienen una gran cantidad de gran potencial de cobeneficios, ¿no? No solamente ayudan a reducir emisiones, sino que también ayudan o contribuyen con cobeneficios sociales o también ambientales, ¿no? En este caso, por ejemplo, los proyectos de afforestación y reforestación también, aparte de reducir emisiones, ayudan a proporcionar servicios ecosistémicos adicionales, por ejemplo, mejorar la salinidad secundaria, la erosión de los suelos. Pueden ayudar también a incrementar la biodiversidad de una determinada zona, siempre y cuando se apliquen ciertas salvaguardas, ¿no? Claramente una plantación puramente de eucalipto en una zona sin que se apliquen cierto tipo de salvaguardas, es poco probable que pueda contribuir a la biodiversidad de la zona, ¿no? Otras características generales sobre este tipo de proyectos es que pueden proporcionar un rendimiento financiero adicional, adicionar a la venta de madera a través de la venta de créditos de carbono. Aquí, claro, hay que tener en cuenta el tema de adicionalidad, porque, como bien se sabe, si un proyecto es de por sí solo rentable, es decir, si el proyecto fuera por sí solo rentable por la venta de madera, y no es necesario la venta de carbonos para que, la venta de créditos de carbono para que este proyecto se implemente, este proyecto no podría ser adicional, ¿no? Y esto es uno de los temas que más se critica o que más cuestionamientos trae, que es el tema de adicionalidad en los proyectos de aforestación y reforestación. Entonces es un tema que hay que tener siempre presente cuando se decide llevar a cabo este tipo de proyectos. Otro punto es que otro cobeneficio de este tipo de proyectos es que contribuyen a la generación de empleo local, pero sí, también este tipo de proyectos son muy susceptibles a impactos de la naturaleza, como incendios forestales, sequías, que pueden conducir a la reversión del secuestro de carbono. Sí. Jimena, la siguiente, por favor. Bien. Otro tipo de proyectos típicos en el sector forestal es lo que se conoce como la gestión forestal sostenible. Estas son actividades que ayudan a aumentar el secuestro de carbono y o a reducir las emisiones en tierras forestales. La gestión forestal sostenible cubre o engloba una serie de actividades como, por ejemplo, pasar de tala convencional a explotación forestal de impacto reducido, ampliar la rotación, la edad de rotación, el ciclo de corta, pasar de bosques de baja productividad a bosques de alta productividad a través de la rotación, el clareo, manejo, régimen de luz, ¿no? Hay que tener en cuenta que a diferencia de los proyectos de afforestación y reforestación, estos son proyectos que son un poco más recientes, más nuevos en el mercado voluntario,
tampoco es que existan tantos proyectos de gestión forestal sostenible. Gold Standard no tiene metodologías al respecto, es solo Verra el que cuenta con metodologías. Y una crítica frecuente sobre este tipo de proyectos es que es frecuente de que se infle la línea base, y esto contribuye a que haya muchas veces, o que se haya cuestionado muchas veces, que estos proyectos generan una sobreemisión de créditos de carbono. Este tipo de proyectos también tienen cobeneficios como generación de empleo local, y bueno, un cobeneficio ambiental es que la gestión forestal mejorada también puede hacer que los bosques sean menos susceptibles a futuras reversiones de carbono, ¿no? Y tal vez aquí hacer un poco hincapié de que en el sector forestal el riesgo de no reversión es muy alto. El riesgo de no permanencia de las actividades forestales es muy alto en comparación a otros sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante probable de que una actividad haya contribuido a reducir emisiones en el corto plazo, pero en el largo plazo, en unos, no sé, 10, 15, 20 años, esta actividad pueda volver a emitir emisiones, o pueda, o por ejemplo, bosques que han sido mantenidos, se produzca la deforestación, y esto porque son actividades que están muy susceptibles a la influencia del hombre, el impacto del hombre, al impacto de la naturaleza, ¿no? Entonces, si bien en general estos proyectos forestales o el sector USCUS atraen mucho por el tema de los cobeneficios que pueden generar, también tienen un riesgo alto de no permanencia de actividades, lo que hace que para algunos expertos, o para algunos también compradores de créditos de este tipo de proyectos, se pierde un poco de la atractividad de estos proyectos, ¿no? La siguiente, Jimena, por favor. Y bien, para la última parte, o esta última diapositiva, quería centrarme un poco en el tema de RedMass. Tengo entendido que en Paraguay ha decidido participar voluntariamente en el programa de RedMass. Existen, hasta donde tengo entendido, apoyo de ONU-RED. Pero quería enfatizar en que hay una diferencia cuando hablamos de RedMass en lo que es RedMass como programa nacional versus RedMass como proyecto de mercado voluntario de carbono, ¿no? Son dos conceptos que, si bien están cada vez con el tiempo más entrelazados, partieron de puntos distintos, ¿no? Entonces, lo que se considera un programa nacional de RedMass es un programa, o es un concepto, o es una aproximación de políticas que se negoció en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, y sí, sigue una lógica de pago por resultados, ¿no? Entonces la idea es que un país se compromete a reducir sus emisiones, se compromete a reducir la deforestación en una determinada zona, y otros países se comprometían a pagar por esos resultados, por esa deforestación reducida o evitada. Los programas nacionales no necesariamente generan créditos de carbono, porque los programas nacionales no necesariamente siguen una metodología. Pueden seguirla, pero no necesariamente siguen una metodología. Y si no hay una metodología de por medio, no se pueden emitir créditos, porque la idea es que los créditos puedan ser transables entre una actividad y la otra, y para esto tiene que haber metodologías muy robustas que sostengan, la cuantificación de cómo se ha llevado a cabo esta reducción de emisiones, ¿no? Y para esto
pues tiene que haber una línea, sobre todo una línea base robusta, tiene que haber un sistema de monitoreo, se tiene que probar que existe adicionalidad. Bueno, y una serie de criterios que son típicos de los mercados voluntarios de carbono, ¿no? Entonces, para un programa nacional, como ya dije, se puede llegar a emitir créditos, pero no necesariamente este va a ser el caso, ¿no? Por otro lado, bueno, y para terminar la parte del Programa Nacional de Red, el Programa Nacional de Red fue negociado en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. Fueron negociaciones que se llevaron a cabo entre el 2010 y el 2015. Estas negociaciones quedaron plasmadas en lo que se conoce como el Acuerdo de Varsovia sobre Red+, y están reconocidas en el artículo 5 del Acuerdo de París. No, eso es un tema. Por el otro lado, paralelamente al momento en que se estaban llevando las negociaciones sobre los programas nacionales de Red+, también se comenzó en el mercado voluntario a llevar actividades piloto de cómo se podría implementar estas actividades de Red+ a una escala pequeña. Y esto fue lo que dio origen a los proyectos Red del mercado voluntario, ¿no? Y estos proyectos sí tenían una metodología y sí se comenzaron a llevar a cabo en varios países, ¿no? De hecho, Latinoamérica es una de las regiones donde más estos proyectos Red se han implementado y se han llevado a cabo, ¿no? En cuestión de qué estándares tienen metodologías para proyectos Red, es solamente Verra el que tiene una metodología sobre esto. Gold Standard no tiene metodologías. Y si están enterados sobre toda la controversia que ha habido, hubo mucha controversia desde finales del año pasado y comienzos de este año sobre la calidad de los créditos de carbono que venían de estos proyectos Red. Es lo que dio pie a que se comience a hacer todo un proceso de revisión de metodologías y ahora pues Verra está haciendo la revisión de todas estas metodologías que se esperan que pueda salir una nueva versión hasta finales de este año. Bueno, algunas críticas frecuentes a este tipo de proyectos Red es que se consideran que la línea base se tiende a inflar, que por lo tanto se genera una sobreemisión de créditos de carbono. Y en la parte más social es que han habido muchos casos donde la distribución de beneficios hacia las comunidades locales, hacia los pueblos indígenas que se han encargado que están encargados de proteger los bosques, no se ha llevado a cabo de la manera más transparente o equitativa. Y sí, bueno, y ahora pues tenemos los programas nacionales Red que se implementan a una escala nacional o subregional, y también están los proyectos Red que se implementan a una escala más local. Y lo que está sucediendo ahora es que se está promoviendo cada vez más los proyectos anidados, que básicamente implican que los proyectos, o una de las características de eso es que los proyectos Red o las actividades piloto o las actividades localizadas Red van a utilizar, por ejemplo, el nivel de referencia forestal nacional, por lo tanto contribuirían a la reducción de emisiones nacionales en el sector forestal. Y bueno, y esto es hacia donde se está moviendo el proceso de Red+ en general, ¿no? Y sí, las metodologías de Verra también están considerando la anidación. Y luego tenemos proyectos jurisdiccionales, que hay otro tipo de metodologías que han comenzado a aparecer hace algunos años atrás, como la metodología de ARTRIS, pero todo esto va hacia dejar de ver Red+ como proyectos de Red+ como iniciativas muy localizadas y moverse más hacia una visión más amplia de estos proyectos, ¿no? Y bueno, hasta ahí sería mi presentación.